Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Mi nombre es Vilma Esther Almas. Sean todos bienvenidos a este servicio online. Le doy las gracias a Dios el Padre por este honor que me permite en esta tarde, a mis pastores, Ignacio y Susan Cruz, por el privilegio de estar compartiendo la palabra del Señor. Yo le pido a nuestro Señor Jesucristo que esta sea una palabra pentagonal, que esta sea una palabra que sea portadora de los 5 ministerios, ¿verdad? Apostólico, profético, pastoral, evangelístico y magisterial. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Y yo he titulado a esta enseñanza del día de hoy, del desierto al manantial de Dios. Y quiero comenzar diciendo de que el desierto que la vida nos enseña es para que podamos apreciar el manantial de Dios. ¿Y cuántos no hemos pasado por el desierto, verdad? Yo creo que todos. O quizás ahora mismo te sientas en un desierto, ¿verdad? Y no de una forma literal como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que pasó por el desierto, pero sí por los desiertos del alma. Amén. Y es tan interesante cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de los desiertos. ¿Cómo y por qué vamos a parar ahí? A los desiertos de la vida. Los desiertos son lugares de transición. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que eso nos lleva a que Dios nos enseñe algo, a que Dios nos muestre algo o a que Dios nos revele algo? Amén. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel salió del desierto a la tierra prometida y se suponía que ellos tenían que estar ahí en un corto tiempo, pero por no creer, por no cambiar ciertas cosas, ese tiempo ahí se hizo de 40 años. Pero no vamos a hablar el día de hoy de esa travesía del pueblo de Israel, sino vamos a hablar de los desiertos en sí. Amén. Y el desierto para nada es un lugar habitable y todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son por ciertas razones, porque hay escasez, porque las condiciones son áridas, porque las condiciones no lo permiten, porque el sol de día es abrumador, es extremo, y el frío de noche también lo es fuerte. La falta de agua, la falta de provisiones, etcétera. Para nada es agradable un desierto, ¿verdad? Donde sabemos que solo hay tierra y más que tierra. Y hay veces en la vida, ¿verdad? Vamos a parar a esos desiertos. Nos sentimos secos, nos sentimos áridos, nos sentimos solos, nos sentimos vacíos, nos sentimos a la intemperie. Pero hoy día quiero hablar de por qué entramos a ese lugar, el desierto. Y yo encuentro en la palabra de Dios 3 razones por las cuales entramos en un desierto. Y me maravilla la palabra en extremo, mis amados hermanos, en cantidad, porque muchas veces hemos leído estos versículos que vamos a ver a continuación. Y es tan profunda la Biblia que de un versículo podemos sacar cientos y cientos de enseñanzas, de estudios. Amén. Y lo mejor y lo maravilloso que Dios nos enseña la salida de los desiertos de la vida por medio de su palabra, para que el tiempo de nuestro desierto ahí no se haga de 40 años, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, sino que con su promesa encontremos ese manantial de vida. Amén. Y yo quiero invitarlo a que miremos 3 desiertos. Vamos a ir al primer desierto y vamos entonces a ir a la palabra de Dios y a conocer el desierto de una mujer llamada Agar. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído esta porción de la palabra y sabemos de Agar, ¿verdad? Pero vamos a ver el desierto de Agar y algo tan maravilloso que el Señor hizo con esta mujer. Vamos a aprenderlo en esta tarde, amén. Y vamos a leer en Génesis 16, 4 y 5. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que Abraham tuvo relaciones con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. Amén. ¿Se recuerdan de la promesa de Dios para Abraham cuando le dijo que le daría un hijo y que le daría una descendencia muy grande? Y ya habían pasado 10 años, dice la palabra, y Sarai empieza a incomodarse al no tener al hijo prometido.
Entonces ella busca una solución en sus fuerzas, pero no era la solución de Dios. Y entonces Sarai le dice a Abraham, ¿por qué no tomas a la esclava? Y prácticamente ese hijo pasa a ser nuestro, ¿verdad? Y de nuestra propiedad, le dice ella, ¿verdad? Suena lógico en el tiempo de la esclavitud, ¿verdad? Que los hijos de los esclavos automáticamente pasaban también a ser posesión de los dueños, ¿verdad? De los amos. Y qué peligroso es, mis amados hermanos, cuando nosotros en lo natural queremos hacer nuestra voluntad y no le preguntamos a Dios cómo es que quieres hacer tú la promesa. Amén. Encontramos promesas en la palabra de Dios, pero les queremos poner nombre, les queremos poner fecha, les queremos poner lugar. Y Dios no trabaja de esa manera. Él dice que va a hacer algo en nuestras vidas, pero nos desesperamos tan pronto y de alguna manera buscamos por nuestras propias fuerzas. Amén. No sé a cuánto les ha pasado, a mí me ha pasado también, que he buscado en mis propias fuerzas y no era ese el camino que el Señor quería, ¿verdad? Y las respuestas de Dios siempre van a ser mejores que las nuestras, mis amados hermanos. Y note usted que Sarai le dice a Abraham, llégate a mi criada. Y Abraham, ¿verdad? Nada lerdo ni perezoso. Se llega a Agar y ella queda embarazada. Y la actitud de Agar cambia. Ella cambia con su señora. La ve con desprecio. Ya ella se siente embarazada y ya ella se siente señora y no esclava. Mire qué tremendo. Cómo cambió Agar, ¿verdad? La actitud de Agar. Ahora bien, algo debió haber pasado ahí, algo debió haber pasado para que Agar se sintiera de esa manera y hubiera tomado esa actitud, ¿verdad? Y como leemos en la palabra, le dice Sara a Abraham, es tu culpa. Y yo leo y digo, ¿cómo que es culpa de Abraham? Yo le pregunto, ¿a quién se le ocurrió la idea? A Sara, ¿verdad? A Sara se le ocurrió la idea. Y no es que sea un mal de mujeres quererle echar la culpa al hombre de todo, ¿verdad? Pero algo había pasado ahí para que esta mujer tomara esa actitud en contra de su señora. Pero es entendible. ¿Cuántos hombres ven a una mujer embarazada, verdad? Y su trato es diferente. Pues es la mujer, ¿verdad? La que llevamos al bebé en nuestro vientre ahí, en nuestra pancita. Pero Abraham tuvo un trato especial con Agar y eso también de alguna o de otra manera molestó a Sarai, ¿verdad? Quizás Abraham la miraba, que tenía que lavar mucha ropa y él le mandaba ayuda. Quizás él veía que Agar tenía que hacer tanto que hacer en la tienda, ¿verdad? Y Agar le mandaba a otras esclavas a ayudar a hacer la tarea para que ella pudiera descansar ahí con el hijo que llevaba en su vientre. O quizás Agar tenía antojo de un helado de chocolate, ¿verdad? Y Abraham trataba de complacerla. O tenía antojo de pupusas, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras las mujeres no hemos pasado por eso, ¿verdad? Por esos antojos. Y los hombres de una o de otra manera han tratado de complacernos, ¿verdad? Así que creo que esto era algo lógico, que Abraham tratara de cierta manera a la esclava, porque pues llevaba al hijo de él en su vientre. Amén. Pero todo esto quizás, ¿verdad? Molestó a Sara y esta sierva ya no se sujetó más a ella, ya no se sujetó más a ella, ya no le hizo más caso. Y entonces le dice Sara y Abraham, esto es tu culpa. Y ahí en el versículo 6 de Génesis leemos, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sara comenzó a tratar mal a Agar, la trató con tanta dureza que al final Agar huyó al desierto. Mire qué tremendo, la trató mal. Y vea bien este panorama, mi amado hermana, mi amado hermano. ¿Quién va a querer irse al desierto por su propia voluntad, por su propia cuenta? ¿Verdad? Y además embarazada. Nadie, nadie. Pero así sería el maltrato tan grande que Sara le daba a Agar, que ella tuvo que huir al desierto. Fue a parar al desierto por ese maltrato. Y ahí junto a un manantial la encontró el ángel del Señor. Y leemos en los versículos del 8 en adelante, ahí en Génesis 16, donde el ángel le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel le dice, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Yo te daré más descendientes de los que puedas contar. Ahora
estás embarazada, le dice el ángel, y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Amén. Ahora escuche bien esto, por favor. A veces nosotros mismos, por nuestras malas decisiones, por nuestras malas actitudes, nos ponemos ¿en dónde? En el desierto. ¿Por qué? Porque Agar había tenido una actitud mala con su señora. Ella empezó a creerse la señora de la casa por estar embarazada. Ya no se sometió más a ella. Y a veces permitimos que actitudes lleguen y nos conduzcan al desierto. ¿Y en dónde comienzan esas malas actitudes? Aquí, en la mente. Empieza uno a pensar, pero yo merezco, pero yo tengo derecho, pero yo podría, ¿verdad? Comienzan esas malas actitudes a maquinar nuestra mente. Y no solo a maquinarlas, sino también a expresar esas malas actitudes. Amén. Y cuando empezamos con el yo, empiezan, y esa actitud de Agar la lleva al desierto. Y vea, me encanta cómo el Señor maneja esta situación. Se le presenta el ángel, la identifica por su nombre y le dice, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Que hemos estado equivocados, comportándonos mal, con malas actitudes. ¿Cuántos hogares no se restauran solo con esa actitud de decir, lo hice mal, lo estaba haciendo mal y no puedo seguir de esa manera? Pero ahora me comprometo y decido corregirme, corregir esa mala actitud para que el Señor restaure nuestras vidas, para que el Señor nos saque del desierto en el que estamos viviendo. Amén. Someternos a la autoridad correcta, someternos a Dios. Amén. Y escuchen, para agar su camino del desierto al manantial, era someterse y sujetarse a su señora. Mire qué tremendo. Mire qué linda la palabra. Y el Señor añade, el ángel añade una promesa donde le dice que le dará más descendientes de los que ella pueda contar. Mire qué lindo. Muchas veces no queremos humillarnos, ¿verdad? Porque no es fácil, no es fácil. Creemos que con humillarnos vamos a perder cuando estamos, pues, en todo lo contrario, ¿verdad? Estamos entre la espada y la pared y no queremos, pero es muy difícil, es muy difícil. Pero acuérdense que el obedecer a Dios trae promesa para nuestra vida y esa promesa le da el ángel a Agar. Y no sé cuál sea su desierto, pero si siente que Dios le habla en cualquier aspecto de su vida, sea obediente y Dios le multiplicará más aún de lo que usted pueda contar, como Agar, cuando el ángel le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y llamarás a tu hijo Ismael, porque Dios escuchó tu aflicción. Amén. Qué lindo es orarle al Señor, ¿verdad? Y decirle, porque has oído mi aflicción, Señor, sé que tú me sacarás del desierto. Y yo en esta porción de la palabra aprendo algo, mis amados hermanos, porque siempre aprendemos, siempre cae una semilla, ¿verdad?, en nosotros que hace que algo cambie en nosotros.
Aprendo algo aquí que aunque haya sido mi culpa por mis malas actitudes, por creerme la señora de la casa, por creerme la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Dice un dicho. Es muy de humanos decirnos, esto pasó por mi culpa. Y Dios, cuando ve esa actitud de humildad, de sometimiento, de sujeción, jamás trata de hundirnos. Cuando Él sabe que más hundido no podemos estar ahí en medio del desierto, sino que lo que hace es que escucha nuestra aflicción, ¿verdad? Y como dice el Salmo 40, Él me sacó del lodo cenagoso, Él me sacó del hoyo y me puso en la roca, en esa roca más alta que yo, que ni yo merecía. Pero esa es la clase de Dios que tenemos, mis amados hermanos. Y saber y aprender cómo escuchar la voz de Dios, porque aquí el ángel le habla a Agar y muchas veces queremos que Dios nos hable, pero queremos que Dios nos hable de una manera literal, ¿verdad? Que nos mande un ángel grande, alto, vestido de vestiduras blancas, con alas, ¿verdad? Y que nos hable, pero no. Escuche bien esto. La voz de Dios puede estar ahí cerquita de usted, puede estar cerquita de usted. ¿Por dónde? En medio de la voz de su pastor, por la voz de su pastora, mire, por la voz de sus padres, por la voz de su esposo, por la voz de su esposa, mire, por un sueño, por una profecía. Mire qué tremendo. Mire la manera en cómo Dios nos puede hablar de muchas maneras. Y ahí está la palabra que llega a nosotros. Y esa es la voz del ángel que Dios ha enviado como lo hizo con Agar. Y notemos que ella regresa con su señora, fue obediente. Regresa tú también con tu señor. Quizás ya Dios envió a ese ángel con esa palabra. Quizás ya escuchaste la palabra y sigues dudando en tu corazón, pero mi oración en esta tarde es que puedas atender a esa voz y puedas regresar con tu Señor, que te sacará del desierto y te llevará a una vida plena, dichosa y próspera. Amén. Ahora quiero leerle una promesa de Dios y créanme que esa promesa ha sido de mucha bendición para mi vida y estoy segura que también ha sido de mucha bendición para muchas personas. Y está en Isaías 58:11 y dice así: el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en tierras secas y dará vigor a tus huesos. Serás como un jardín bien regado y como manantial cuyas aguas nunca se agotan. ¡Qué belleza! Podemos estar en un desierto, pero tenemos la promesa que el Señor va a cuidar de nosotros, va a fortalecernos, no solamente en nuestro interior, sino que va a fortalecer, dará vigor a nuestros huesos, dice la palabra, mire, y seremos como manantial de muchas aguas. Y cuando Dios nos dice que seremos como jardín bien regado, nos está diciendo que mantengamos el corazón cuidado. ¿Cuántos saben que para mantener un jardín hay que cuidarlo? Hay que tratar bien aquellas rosas, aquellas plantas, aquellos claveles, aquellos lirios, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que hay que tener un cuidado especial? ¿Qué necesitamos entonces? ¿Qué cuidado necesitamos darle a ese jardín? Sacar aquella toda mala hierba, ¿verdad? Aquellos espinos, ¿verdad? Que lastiman nuestras flores. Aquel monte feo, seco, aquel zacate, ¿verdad? No sé cómo le llamarán en algunos países, ¿verdad? No dejar que nada dañe nuestro jardín, que se seque y dejar que pequeñas actitudes, pequeñas cosas puedan dañar nuestro jardín. Y Dios está tan interesado, mis amados hermanos, en cuidar ese jardín, en cuidar su jardín, que al final de cuentas ese jardín le pertenece a Él. Amén. Así que Él no quiere que pequeñas cosas y malas actitudes estén ahí arraigadas en nuestro corazón, sino sacarlas, arrancarlas, ¿verdad? Y podar, ¿verdad? Nuestro jardín y mantenerlo limpio y sano, ¿verdad? Que es nuestro corazón. Amén. Y ese es la importancia por la que en nuestra iglesia hacemos esos retiros, ¿sabe? Donde hacemos retiros de sanidad interior, porque poco a poco el Señor va trayendo la luz a nuestras vidas, va tratando áreas en nuestro corazón que quizás estaban secas y no nos dejaban ver, ¿verdad? Él está trabajando en nuestro jardín, pero Él es nuestro mejor jardinero. Amén. Él es el mejor jardinero de nuestro corazón. Ahora bien, la segunda razón de los desiertos es, escuche bien, porque a veces nos tiran en el desierto. Mire qué duro.
nosotros no vamos ahí, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta. ¿Quién se quiere ir al desierto por su propia cuenta, verdad? Nos tiran al desierto como Agar y nuevamente aparece esta Agar, mire, ¿ve? Pero esta vez la tiran al desierto. ¿Y cuántas veces nos han arrojado a nosotros, nos han tirado a nosotros al desierto sin que nosotros hayamos hecho nada? Sino que llegan situaciones que nos empujan al desierto. Mire qué tremendo. Y nos tiran ahí sin un anuncio, ¿verdad? Sin cómo usted prepararse para que la pongan ahí en el desierto, ¿verdad? Para que la despidan para el desierto. Son situaciones que no dan anuncio, que vienen así, de la nada, ¿verdad? Y usted se preguntará, pero ¿qué situaciones? Pueden ser muchas, pueden ser el rechazo, pueden ser las traiciones, ¿verdad? Creo que esa sería la más común. Las tragedias, ¿verdad? Las tragedias de la vida, situaciones que no veíamos venir y de pronto nos empujan ahí. Cualquiera que sea la situación, aparecemos en el desierto, porque esas situaciones nos empujaron ahí. No es que nosotros, con nuestras malas actitudes o porque nosotros mismos quisiésemos llegar al desierto, no, esas situaciones nos empujan ahí, ¿verdad? Y aquí nuevamente Agar, cuando ella regresa donde su señora y nace su hijo Ismael, la promesa de Dios de darle un hijo a Abraham se cumple 14 años después de haber nacido Ismael, el hijo de la sierva. Durante esos años Agar le sirve a sus amos, ¿verdad? Durante todos estos años ella vive con ellos y por lo que podemos ver, se queda bien portada, ¿verdad? Entonces, pero Sara, leemos en Génesis 21, del 10 en adelante, que Sara le dice a Abraham, echa fuera de aquí a esta esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac, no lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho, hazle caso a Sara, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y yo haré también una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque también es hijo tuyo. Y a la mañana siguiente, Abraham se levantó muy temprano, preparó comida y un odre de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Y luego la despidió junto a su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso a su hijo a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver a mi hijo morir. Pero Dios escuchó llorar al hijo y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar a tu hijo allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su odre con agua y dio de beber a su hijo. Y el hijo creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. ¿Qué vemos en la historia? ¿Qué ve usted en esta historia? Por segunda vez, Agar de regreso al desierto. Mire qué tremendo. Y en esta ocasión no era culpable de nada, no había hecho nada malo, ni sus malas actitudes, ¿verdad? Sino que la habían despedido al desierto. Dios le habla a Abraham y le dice al día siguiente que se levante temprano y que la despida. Mire qué tremendo. Nuevamente Agar en el desierto, de la noche a la mañana, ¿verdad? Y la vida es así, mis amados hermanos. De la noche a la mañana se nos presentan esas situaciones difíciles. De la noche a la mañana nos vienen noticias inesperadas, ¿verdad? Que nos hielan el estómago, que nos agarran de sorpresa. Enfermedades, malos negocios, pérdidas materiales, tragedias familiares, situaciones, ¿verdad? Que otros hacen, que nos despiden al desierto. Pero lo que yo veo es que otra vez el Señor interviene, el Señor maneja esta situación tan sutilmente para suplir y proveer en medio del desierto. Mire qué lindo es el Señor. El ángel vuelve y le dice, yo te recuerdo la promesa. Y yo quiero llevarlo nuevamente a Isaías 43. Y vamos a leer ahí y dice la palabra del Señor. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados.
para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Y a veces estamos allí y lo único que nos queda es la confianza de creer que Dios hará en nosotros, que nos abrirá los ojos como se los abrió a Agar y podamos ver ese pozo de salvación, el pozo de la esperanza. Ahora bien, dicho sea de paso, cuidado de llenarnos de resentimientos por lo que nos pasa y con aquellos que nos empujan también al desierto. Cuidado con pelearnos con todo el mundo. Cuidarnos de que cuando se presenten situaciones, saber qué decir, saber qué hablar, cómo reaccionar, cómo manejar esas situaciones, ¿verdad? Y sobre todo, cuidado de no pelear con Dios, porque nos llegará el momento de rendirnos al final de cuentas, de bajar los brazos, ¿verdad? Y de quitarnos los guantes de peleador, de boxeador, ¿verdad? Para rendirnos a Dios y creer que Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas, ¿verdad? Llenos de esa esperanza, llenos de esos caminos de provisión, creer que el Señor está haciendo algo, ¿verdad? A la sanidad, a recuperar lo que se había perdido o a no perder lo que te quieren quitar también, ¿verdad? Muchas veces sucede. Y es que el Señor, mis amados hermanos, el Señor abrirá camino y nos dará ríos en lugares desolados, así como lo hizo con Amán. Amén. Pondrá frente a nuestros ojos ese manantial y abrirá nuestros ojos para que nos podamos dar cuenta, para que podamos ver que enfrente de nosotros está el pozo de agua y poder beber y poder encontrar la salvación y no morir. Amén. Tercera razón del desierto y la última, y es porque el mismo Señor nos lleva ahí, al desierto. Amén. Y en la palabra encontramos el libro de Oseas con una historia increíble e impactante de un profeta que Dios le pide una tarea difícil en darle un mensaje al pueblo con su propia vida. Amén. El pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses. Entonces el Señor le dice al profeta Oseas que se case con una prostituta. Mire qué tremendo. Y el profeta, ¿verdad? Se preguntaba y le decía al Señor, pero yo soy un profeta, soy un hombre santo, yo debería de casarme con las hijas de los profetas, ¿verdad? Pero Dios le dice, no, no te casarás te casarás con una prostituta, no con la que tú quieres, sino con la que yo quiero, ¿verdad? Y entonces Oseas se casa con ella y literalmente lo manda al desierto. ¿Por qué? Porque casarse con una prostituta, mis amados hermanos, para nada debe haber sido fácil para Oseas, ¿verdad? ¿Cómo se encontraba aquella mujer? ¿Cómo buscó aquella mujer el camino de la prostitución? ¿Cómo se encontraba ella? Mal, se encontraba mal. Desde luego que escogió esa vida fue porque cosas duras habían pasado en su vida, que la llevaron a ese desierto, a ella también. Amén. Esta mujer se llamaba Gomer y sabemos de que ahí en el libro de Oseas nos habla de que no fue fácil el camino para Oseas, no fue fácil el desierto tener que lidiar con una mujer que se iba y venía y se iba y venía. Fue duro el desierto por el que pasó Oseas, ¿verdad? Entonces, leemos en ese libro, yo les animo a que lean el libro de Oseas, es un libro pequeño de solamente 14 capítulos, pero que nos van a enseñar una gran verdad acerca de cómo nosotros estamos como pueblo, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, Oseas se casa con ella, tuvo 3 hijos con ella, pero resulta que esta mujer, después de Oseas haberla sacado de la prostitución, de haberle dado un nombre, de haberle dado hijos, de haberle dado una familia, de haberle dado una casa, ¿verdad? Ella vuelve a la prostitución, pero no vuelve por dinero ni por necesidad. Dice la palabra de Dios que ella vuelve porque tenía un ardor, un deseo por sus amantes. Mire qué tremendo. Por esos amantes que le daban a ella trigo, harina, aceite. Y de alguna manera ella encontraba su provisión en esto. Y ella cree que esto era una provisión que ella necesitaba, cuando ella no se daba cuenta que lo mismo le estaba dando el Señor y hasta más le daba el Señor, porque dice la palabra que el Señor le daba plata y oro. Mire qué tremendo. Mire, qué linda la palabra, cómo nos habla, ¿verdad? Y ella creía necesitar aquellas cosas y sentía un deseo por irse a aquellos amantes, ¿verdad? Que le daban
menos todavía de lo que el Señor le ofrecía. Mire qué duro. Entonces, el Señor trata con Oseas y con Gomer, ¿verdad? Y con su ejemplo de estar casado con una mujer prostituta, Dios le está diciendo al pueblo, yo te saqué, ¿de dónde yo te saqué? ¿Qué te di? Te di un nombre, te di una casa, te di provisiones. ¿Qué más quieres, pueblo mío? Ahora tú estás adorando un montón de dioses falsos y buscando tu provisión y tu satisfacción en lugares equivocados. Entonces, por eso Dios le dice, el Señor, ahí en Oseas 2:3 leemos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. También dice el Señor, yo pondré como cerco de espinos para que no puedas encontrar donde antes encontrabas provisión. Mire qué tremenda la palabra. Ahora leemos más abajo en Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mire qué lindo. Y es que cuando estamos ya caminando con el Señor, nos damos cuenta que muchas veces nos lleva al desierto como lo hizo con Gomer para darnos cuenta que la satisfacción está solamente en Él. Amén. Con Él encontramos la provisión, nuestro aceite, nuestra harina, nuestro pan, nuestro marido, nuestros hijos, nuestra casa, nuestra identidad. Mire qué lindo es el Señor. Porque viviendo sin Dios, sabíamos dónde, mire qué tremendo, viviendo sin Dios, sabíamos dónde encontrar la satisfacción y la provisión. Mire, viviendo sin Dios, ¿verdad? Pero cuando conocemos al Dios verdadero, al Dios de Israel, Él nos dice, yo soy el que puede satisfacer tu vida más que cualquier otra cosa. Yo soy el que puede darte la provisión a tu vida. Yo soy el que puedo darte la harina, el trigo, el aceite, el oro y la plata. Amén. ¿Cuántos sabemos, verdad, que no tenemos un Dios de miseria ni de pobreza, sino que tenemos un Dios real, verdad, dueño del oro, de la plata y del mundo entero? Amén. Entonces, cuando buscamos, ¿verdad? Nuestra forma, como Sara, que buscó ella misma la respuesta a su promesa, buscamos cómo encontrar lo que necesitamos y andamos buscando de mala manera. Buscamos muchas veces métodos que no son agradables ante Dios, ¿verdad? Andamos errantes buscando malas mañas, ¿verdad? Usando la trampa, la mentira, el robo, porque son cosas que necesitamos para nuestra satisfacción y provisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué? No valía todo lo que teníamos o que todo lo que podemos tener en Dios, sino que nos acercamos a hacer cosas que no son agradables a sus ojos. Regresamos a la mala manera de vivir, ¿verdad? Como esta Gomer que regresó nuevamente, ¿verdad? Entonces, el Señor pone de alguna manera un cerco y nos lleva al desierto para que nos demos cuenta que nada podemos sin Él, que nada podemos sin Él. Y nos damos cuenta que Gomer, ella regresó nuevamente porque se dio cuenta de que el Señor tenía más cosas, mejores cosas que ofrecerle de la que ella podía encontrar en el desierto. Amén. Pero realmente ella se da cuenta, ¿verdad? Porque el Señor la lleva al desierto y le habla a su corazón, como dijo la palabra, ¿verdad? Ella se da cuenta y dice, pero realmente, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo estaba mejor con mi marido, allá tenía esto, esto y esto, hasta más, ¿verdad? Así que voy a regresar, voy a salir de este desierto. Pero leámoslo, ahí mismo en Oseas 2:14 y 16. Y Dios le habla a su corazón y le da desde el desierto sus viñas. Mire, desde dónde el Señor ya nos está dando. Desde el desierto. Preste atención. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y en aquel tiempo me llamarás Ishi, que significa mi marido, y nunca más me confundirás y me llamarás Baali. Mire qué linda la palabra. Muchas veces estamos en el desierto, mis amados hermanos, y no nos damos cuenta que ya Dios nos dio, que ya Dios nos dio esa viña. Mire, ve, mire qué tremendo. Esa viña prometida, que es esa promesa, mire.
Él mismo nos lleva al desierto porque de alguna o de otra manera busca confrontarnos para enseñarnos y decirnos, ¿en dónde está tu confianza, pues? ¿En dónde está tu esperanza, pues? Mire qué tremendo. El mismo Señor nos lleva ahí para enseñarnos. Mire, ¿en dónde está tu valle de Acor, tu puerta de esperanza? ¿De qué está satisfaciéndose tu alma? Quizás estás buscando en lugares donde no hay nada, donde solo hay sequía y tierra. Y en ese punto, Dios nos lleva al desierto para darnos cuenta que Él no es un desierto, que Él es nuestro manantial, que Él es nuestro todo y que con Él lo encontramos todo. Ese desierto nos hace el favor, mis amados hermanos. No llore, no se queje, no se desespere, no señale a nadie. Si está pasando por una situación difícil, mire, ahora mismo están pasando muchas personas por el COVID. Si usted es una de ellas, por favor, no se queje, no señale, no juzgue, no haga cosas que con malas actitudes lo puedan o la puedan llevar a un desierto. Más bien, dígale al Señor, Señor, si este desierto del COVID ha llegado a mi vida, tú me sacarás y me mostrarás el manantial, porque darás sanidad a mi cuerpo y darás vigor a mis huesos. Mire cómo es cuando nosotros mismos aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Encontramos ese manantial directo, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando no nos quejamos, cuando no señalamos, cuando no pecamos contra Dios ni contra nadie, sino que al contrario, le damos gracias a Dios por las pruebas que puedan venir a nuestras vidas, por esos desiertos, porque gracias a esos desiertos el Señor nos hace crecer y nos hace pasar a otro nivel. Amén. Así que démosle gracias a Dios el favor que nos hace cuando Él nos lleva al desierto, a depender de Él para no afligir nuestro corazón. El corazón se ve afligido, claro que se ve afligido, pero el Señor nos dice, ¿en dónde está tu confianza entonces? ¿En dónde está la puerta de Acor, la puerta de tu esperanza? ¿En dónde? Para eso nos lleva el Señor al desierto, para que nos demos cuenta que nuestra dependencia está solamente de Él, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, tengo algo mejor para ti, deja eso que te trae malos recuerdos, deja eso que te trae dolor. Yo tengo algo mejor para ti. Deja esas malas actitudes que no te llevan a ningún lado, que yo tengo algo mejor para ti. A veces nos cuesta entender que estamos en tierra equivocada. Mire qué tremendo. Y no queremos salir de ahí, sea lo que sea, no queremos salir de ahí y nos seguimos llenando de dolor porque estamos viviendo en la tierra que es de dolor, en la tierra de sequía, en la tierra de desierto. Pero Dios nos habla por medio de su palabra, ¿verdad? Y nos redirecciona por el camino correcto a encontrarnos con ese manantial que Él tiene para nosotros, que vendrá a renovar todo. Amén. Y decimos, Señor, en este desierto he atendido tu voz y pude entender claramente lo que quieres tú, lo que demandas tú. Mire qué lindo es cuando le hablamos al Señor de esta manera, ¿verdad? Que me has hecho un gran favor en este desierto. Tengo un esposo, tengo un marido, tengo una esposa, tengo una promesa, no tengo un amante, ¿verdad? No tengo un cualquiera. Y sabe, muchas veces estamos con Dios como en una relación con un Dios cualquiera. Mire qué tremendo. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano, mi amada hermana? Porque solo vamos con Dios cuando lo necesitamos y le pagamos, ¿verdad? Pero no tengo un compromiso ni ninguna relación con Él. Pero Dios desea que nosotros encontremos esa satisfacción en Él y solamente en Él, ¿verdad? No verlo como un Dios cualquiera, sino verlo como nuestro esposo, como nuestro marido, como el que nos suple, como el que nos provee. Amén. Y poderle decir, Señor, tú eres mi amado, el que sustenta mi vida, mi alma, y poder decirle en medio del desierto, gracias, Señor, porque tú mismo nos devolverás la viña, nos devolverás el aceite, nos devolverás la harina, nos devolverás el trigo, nos devolverás el pan. Mire qué lindo cuando buscamos a Dios de esa manera correcta, ¿verdad? Porque el Señor lo conoce todo de nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras malas actitudes que pensamos, todo lo conoce el Señor de nosotros. Amén. Sigamos creyendo en Dios, que este desierto llamado pandemia, por el que muchos estamos atravesando,
Dios nos lo devolverá convertido en tiempos de consagración, en tiempos apartados para Él. Terminará el tiempo de la humillación y vendrán tiempos de justicia, en tiempos de dar, en tiempos de la provisión divina. Ya no serán tiempos de oscuridad, sino tiempos de luz, tiempos donde ver la gloria de Dios, tiempos de clamar, tiempos de invocar, tiempos de refrigerio, tiempos de saciedad, tiempos de pastoreo y no de sequía, tiempos de edificación, de construir cimientos sólidos que perdurarán de generación en generación, tiempos de restauración, de restaurar lo que se había caído, lo que se había perdido, tiempos de reposo, tiempos de delicia en el Señor, tiempos de la heredad y de la buena voluntad de Dios Santo y glorioso. Amén. Mire qué linda la palabra. Analice cuál es su desierto y pídale a Dios esa voz para que pueda salir de ahí y lo lleve al manantial de su gloria. El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. Dios los bendiga. Quebrántame, corazón, quebrántame, vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias por tu obra en nosotros y por no dejarnos solos, aún en medio del desierto. Bendito seas ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.